Como un coyote que gestiona negocios millonarios para sus amigos puede llegar a la cima de Morena. Primero que nada, es necesario llamarse Andrés Manuel López Beltrán. Luego, ser hijo de un presidente de México, llamado Andrés Manuel López Obrador. Luego, debes de tener el cinismo para ser parte del nepotismo que tu padre dice odiar. Y listo. Con estos ingredientes, ya puedes pensar en ser presidente de México del 2030 al 2036. No es una opinión personal, lo dijo el presunto violador Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver quién es Andy, uno de los hijos del presidente. Andy López Beltrán es uno de los hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es el hijo mediano del primer matrimonio del mandatario. Tiene 38 años y se ha mantenido en un perfil bajo en términos personales y profesionales. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública por Harvard. Hay que detenernos un momento. ¿Quién dijo Harvard? Porque alguien dijo que los que iban a esa universidad iban a aprender a robar. ¿Quién fue? Nada más ni nada menos que el papá de Andy. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van? ¿O a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias. Pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. ¿Habrá aprendido Andy a robar? Primero vamos a ver dónde estaba antes de este sexenio. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, comenzaron a formar parte de la actividad política de su padre de forma más pública en 2012, en la segunda campaña del tabasqueño. José Ramón usualmente vestía de mezclilla, playeras o camisas casuales y tenis poco ostentosos. Se había convertido prácticamente en la sombra de su padre, el candidato presidencial. En la camioneta Suburban que conducía el leal y luego exitoso empresario Nicolás Molinedo Nico, solo había dos pasajeros que nunca faltaban, el portavoz César Yáñez y José Ramón, el mayor de los cuatro hijos varones de López Obrador. ¿Y Andy? ¿Qué hacía Andy? Andrés Manuel, el otro hijo del candidato a la presidencia en ese momento, había asumido una labor más discreta, pero prioritaria por el abanderado de la izquierda, capacitar a la estructura que vigilaría las casillas el 1 de julio. Mientras López Obrador recorría el país con actos públicos, su vástago de entonces 25 años realizaba visitas a los estados para instruir a quienes ya había aceptado ser guardianes del voto, con meses de anticipación para que el tiempo no se agotara. Solo en actos muy significativos para su papá lo acompañaba, como sucedió en su registro como precandidato ante el PRD, PT y Movimiento Ciudadano a principios de diciembre de ese año. Siempre se mostraba reservado y ante la efusividad de los simpatizantes se limitaba a sonreír. Pero la discreción no es hermana de la falta de ostentación. El joven ya había traído la atención años atrás por usar unos tenis Louis Vuitton, mientras su padre presumía austeridad. El 29 de octubre del 2009, mientras su padre denunciaba frente al Senado que la oligarquía se había enriquecido en los últimos 20 años, traficando influencias al amparo del poder público, Andy llegó para aplaudirlo calzando tenis fabricados por esa exclusiva marca que costaban en ese tiempo $870. Según el catálogo Invierno 2009, se trataba de zapatillas deportivas diseñadas por Kanye West con atrevidos detalles únicos como una solapa acolchada en el talón, una lengüeta alta y cordones cosidos a mano, hecha con piel de becerro. Las del Junior, Andrés Manuel López Beltrán, eran blancas y de acuerdo con el fabricante, tienen etiqueta de goma en la lengüeta de la marca y el costado, una plantilla anatómica colchada y suela de goma con flores monogram. Pero el hijo solo imitaba al padre, quien el 9 de mayo del 2005, al anunciar que su campaña presidencial sería austera, lució un reloj Tiffany de platino y correa de piel de lagarto, colección Marg, que costaba en ese entonces $7,800
unos 85,000 pesos de entonces. Por aquellos días, AMLO aseguraba vivir en la justa medianía como el resto del pueblo, a pesar de ser jefe de gobierno del Distrito Federal. El 4 de mayo estrenó un traje Hugo Boss de $1,000 y durante las giras por el interior del país vestía chamarras Escapino. Esta es la autoridad republicana. Pero sigamos con Andy. Luego de que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia en 2012, las actividades políticas de Andy siguieron. Para diciembre, el infarto que sufrió Andrés Manuel López Obrador no impidió que se llevara a cabo un cerco en el Senado, que el propio tabasqueño encabezaría. El encargado de informar de los detalles fue precisamente Andy, quien anunció el bloqueo. El día del cerco, López Beltrán subió a un templete invitado por Clara Brugada, integrante de Morena, y dirige un mensaje ante aproximadamente un centenar de manifestantes, en la esquina de Insurgentes y la calle Madrid. El hijo del tabasqueño dijo que el pueblo defendería con todo y hasta donde sea el petróleo de los mexicanos. Maestros derribaron unas vallas, se organizó un zafarrancho y el hijo de López Obrador se deslindó. El cerco, en la Cámara Alta, estuvo unos días y luego perdió fuerza. Para junio del 2017, un nuevo escándalo de Andy. En redes sociales circuló una conversación entre él y la secretaria de Morena, Jade Kolpolemsky, en la que se ponen de acuerdo para que una empresa justifique gastos de Morena. Su padre era entonces el líder del partido. Escuche. Mira, lo que vi aquí con la gente de finanzas es que obviamente nosotros directamente como partido no podemos hacer ese asunto. Claro. ¿Ok? Y que forzosamente, por ciertas situaciones, el partido es el que debe de contratar y no una donación. O sea, aunque haya un donante, pues no se podría hacer así. Entonces, o sea, el pago lo va a hacer el partido, ¿no? Ajá. Pero obviamente el partido pues no podría hacer todo este trámite, todo este asunto. Ajá. Entonces yo me apoyé en una empresa que es conocida nuestra y que es de confianza, ¿no? Ajá. Entonces Morena va a hacer el trámite con la empresa, ¿ok? ¿Por qué no me pasas el dato de la empresa? Ok, ahorita te la mando. Para que yo se lo pase, ¿no? Ahorita te la mando y ya le dices tú que es de nuestra parte. Para decirle que ya que ellas se encargan y que yo ya... Y sabes y que yo ya me resuelvo, y dile a esta mujer, ¿no? Ajá. Que es muy en serio y que ya es, o sea, es un hecho, pues. Ajá. Es un hecho, o sea, que nada más la estamos buscando a través de la empresa para formalizarlo a través de ellos, porque ellos son los que nos facturan a nosotros todo. Ajá. ¿Ok? Ok. Pero ya es un hecho, porque es nuestra única opción, digamos. Ante estos audios, las respuestas fueron unos malabares al estilo de Morena. Jade Kolpolemsky afirmó que la llamada filtrada con el hijo de López Obrador era de un año antes, en el marco de unas elecciones a Veracruz. No desmintió. Morena afirmó que dirigentes del partido sabían que el gobierno federal espiaba sus comunicaciones. Tampoco desmintieron. Es decir, de todos es la culpa, menos del evidente coyote en el que se había convertido el hijo del líder de Morena en ese entonces. La sangre llama, lo que bien se aprende, no se olvida. Para 2018, ya encarrerados en la aspiración tercera de su padre, Andy fungió como el enlace de Morena en la Ciudad de México. El tabasqueño ganó la presidencia, pero en algo se equivocó. Los que van a Harvard no solo aprenden a robar, por lo menos en Andy, quien se doctoró, pero en coyotaje. Así como lo hizo con Jade Cole, que por cierto no se llama así y será el motivo de otro video, Andy se puso a hacer una red que benefició a todos sus amigos y no paró en meterse a muchas de sus dependencias para hacer negocio. Veamos solo algunas de ellas. El 17 de diciembre del 2022, López Obrador encomendó la construcción del malecón de Villahermosa a Alejandro Castro Jiménez Labora, integrante de una familia con la que Andy mantiene amistad. Una auditoría reveló irregularidades, se detectaron sobrecostos, pagos anticipados injustificados por 398 millones de pesos y servicios no prestados. La obra tuvo retrasos y falta de documentación adecuada, lo que generó un daño estimado en 200 millones de pesos al erario. Además, BRIC Contratistas, la empresa, tiene como accionista a un inversionista que ha ejecutado proyectos en paraísos fiscales y que ha sido distribuidor de grava y arena, la marca de mobiliario urbano de Hugo Buentello. ¿Y quién es Hugo Buentello? Un integrante de la red de amigos de Andy.
que operó en Segalmex, emblema de la corrupción en el actual sexenio. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad identificó que Hugo Buentello participó como subdirector de operaciones en Liconza y desde ese cargo firmó un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50,000 bolsas de leche en polvo, de las que nunca existió evidencia de su entrega. Entre 2020 y 2022, 490 millones de pesos del INSABI terminaron, gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, en las cuentas de Romedic, una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Amílcar Olán, amigo de Andy. Ese mismo Amílcar Olán compró en $1,000,000 un terreno de 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, que actualmente es rentado por Icafluor, uno de los principales contratistas en la construcción de la refinería Dos Bocas. No solo ello, Amílcar Olán adquirió a precio de ganga un terreno de Villahermosa ubicado frente al Colegio Americano de Tabasco, donde estudiaron los hijos de López Obrador. Por el predio de 1,000 metros cuadrados pagó 1,500,000 pesos, pese a que un avalúo establece que su valor era 6 veces más. El vendedor del terreno era el dueño de Perfolat, empresa que en el actual sexenio ganó contratos por 14,000 millones de pesos en Pemex. Y la última, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, reconoció que en la obra Parque Ecológico Lago de Texcoco contrató a la empresa Organismo Promotor Logístico, la cual es manejada por prestanombres de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de Andy. Obra inaugurada que a los 3 días tuvo un derrame por errores de construcción. Y es que hay que detenernos un momento, porque el padre de Andy, López Obrador, tiene una opinión sobre este tipo de personas. Escuchemos. 2 son muy corruptos, muy ambiciosos. Su Dios es el dinero, como decía el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria. Andy, dice tu papá que no tienes llenadera y que tu Dios es el dinero y que no quieres soltar tus privilegios. Pero no, entendemos que si fuiste coyote, pues es porque pues estabas muy chavo y todo se te hacía fácil. Como líder de Morena, porque Luisa María Alcalde es fan de tu papá y si él o tú indican algo, ella lo va a hacer. Decía, como líder de Morena, debes de ser impoluto, recto, no hacer negocios con el gobierno, con el partido, como lo hiciste con Citlali o J. Cole, como se llama. Hoy eres el mejor hombre de Morena. Bueno, hasta Félix Salgado Macedonio, un presunto violador, dijo que te quiere para presidente ya desde ahorita en el siguiente sexenio. Es un honor estar con, pues en estas alturas ya uno no sabe ni quién es quién. ¿Quién es quién?